Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy es miércoles 3 de abril, son las 8:01 y a esta hora tenemos que comunicar, más bien que lamentar, que lo que advertía a la comunicólogo venezolana Mibelis Acevedo sobre los niveles de frivolidad con la que se está manejando desde el punto de vista comunicacional por parte de algunos actores la actual crisis política venezolana. Repito, la crisis política venezolana, no la crisis, digamos, de los del sector opositor a propósito del tema de la candidatura. No, ese es apenas un aspecto, apenas una dimensión de la crisis política venezolana, que es extremadamente dura, extremadamente seria y se da en el marco de una crisis económica, de una crisis social y de una emergencia humanitaria, nada más y nada menos. Es decir, en un país donde tenemos casi una tercera parte de la población fuera de nuestras fronteras, deambulando por todo el hemisferio buscando las oportunidades que aquí en Venezuela no se les dan, y expuesta esa tercera parte de la población a la acción de las mafias, a la acción de los coyotes, a la acción de los tratantes de personas, expuestas nuestras mujeres a violaciones, nuestras compatriotas venezolanas migrantes a maltratos y violaciones, expuestos nuestros compatriotas venezolanos, hombres, jóvenes, niños, a esclavitud moderna, a ser asesinados o a ser cooptados por grupos violentos a lo largo de sus travesías, mientras fuera de nuestras fronteras esa es la situación dramática que se está viviendo por parte de buena parte de la diáspora venezolana, cuando dentro de las fronteras tenemos la situación de precariedad, de hambre, de falta de acceso a la salud y a la educación. Mientras todo ese drama está ocurriendo, hay gente que quiere convertir la crisis política en un show, ¿no? En una especie de espectáculo, ¿no? Fíjense ustedes lo siguiente: esta mañana, en el espacio de mi muy respetado amigo César Miguel Rondón, entrevistaron a la doctora Corina Lloris. Corina Lloris dijo varias cosas en esa entrevista y de esta manera lo tituló el diario Tal Cual. Corina Lloris pidió a Manuel Rosales que cumpla su palabra y honre la unidad opositora. Corina Lloris, quien fue elegida por la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, como su sustituta a la candidatura de las primarias para inscribirse como aspirante ante el CNE, pidió al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, hacer honor a su palabra y que apoye la candidatura que resulte del apoyo de la plataforma unitaria. Manuel Rosales tiene que hacer honor a su palabra, dijo. Él ha manifestado en algunos momentos y ha salido publicado en las redes que él estaría dispuesto a apoyar una candidatura que resulte del apoyo de toda la plataforma unitaria con la presencia de María Corina Machado. Bueno, eso ciertamente dijo la doctora Corina Lloris esta mañana en la entrevista que le hiciera a nuestro muy respetado amigo César Miguel Rondón. A lo largo del día han estado publicadas en distintas cuentas de distintas fuentes versiones, rumores, chismes de una supuesta reunión hoy entre María Corina Machado y Manuel Rosales. Luego salía alguien por allí desmintiendo eso. Y resulta que las fuentes, tanto la que afirmaba de la supuesta reunión como la que desmentía, en realidad no tienen acceso ni a María Corina ni a Manuel. Vamos a decirlo con claridad, ¿no? Pero, repito, es gente que está manejando esto como que si fuera un show, como que si fuera un espectáculo, como que si fuera la oportunidad para ganar 5 minutos de fama. Y resulta
que la política hoy no es espectáculo, la política hoy no es show, la política hoy es nada más y nada menos que el instrumento que el pueblo venezolano está utilizando para tratar de salir de esta crisis horrenda, de esta inmensa emergencia, de manera pacífica, a través del arma del hombre libre, que es el voto. Tratar de salir de esto, no sin sangre, porque ya bastante sangre ha habido, sino sin más sangre, sin un costo de sangre y de vidas aún mayor del que ya tenemos. Y no me refiero solamente a las personas que han perdido la vida o que han sufrido severas lesiones en el marco de manifestaciones violentas o de situaciones de violencia callejera. No, me refiero además a la inmensa cantidad de personas que han perdido la vida por hambre, que han perdido la vida por no tener acceso a medicinas, a tratamiento, a la salud pública, a la inmensa cantidad de personas que están muriendo de mengua, repito, de mengua. Frente a todo este drama, el país, el pueblo venezolano, la ciudadanía venezolana, que ha demostrado ser mucho más sabia, mucho más seria que el liderazgo político, dice, no, la salida a esto es electoral, la salida a esto es pacífica, la salida a esto es con el voto. Entonces, repito, mientras que la ciudadanía está en eso, hay actores políticos y actores comunicacionales vinculados a la oposición y estimulados, hay que decirlo, desde el gobierno, que parecen estar gozando un imperio, metiendo cizaña, metiendo chisme, especulando y creando situaciones de tensión donde ya hay mucha tensión, por cierto. Frente a esto, yo debo ser absolutamente claro. Yo debo tomar por buenas, yo como ciudadano, yo como demócrata, yo como activista, debo tomar por buenas las palabras de gente que debo asumir que es muy seria. Yo debo tomar por buenas las palabras de María Corina Machado cuando ella dice que la ruta es electoral y que de la ruta electoral no nos saca nadie. Y ella, por cierto, no está hablando de cualquier elección hacia el futuro lejano, no. Ella está hablando de las elecciones del 28 de julio. Ella dijo con claridad que hasta 10 días antes del 28 de julio hay chance para salir de esta situación por vía de la sustitución de candidatos y que ella piensa invertir esfuerzo, inteligencia, presión ciudadana en ese sentido. Es decir, ella está hablando, repito, de la ruta electoral y de las elecciones del 28 de julio. Entonces, repito, yo debo dar por buenas las palabras de esa lideresa, de esa muy respetable lideresa que es María Corina Machado. Yo debo dar por buenas las palabras del señor Manuel Rosales cuando dijo, por cierto, hoy mismo lo dijo en la tarde en entrevista que le hiciera a mi colega y amigo Vladimir Villegas. Mira, la candidatura está a la disposición de la plataforma unitaria. Que venga la plataforma unitaria por acuerdo, que venga la plataforma unitaria y María Corina Machado y todos los factores que deban intervenir y designen un candidato que pueda ser candidato, y yo les entrego, así mismo digo, la candidatura y las tarjetas con un lacito, se los pongo, porque dijo, este no es un problema de Manuel Rosales, este es un problema del campo democrático, este es un problema de toda Venezuela. Eso dijo hoy Manuel Rosales. Entonces, así como yo debo dar por buenas las palabras de María Corina Machado, esa muy seria lideresa política venezolana, lideresa de la oposición por decisión del pueblo venezolano en libérrimas primarias, también debo dar por buenas las palabras de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, una persona que ha demostrado capacidad de articulación, capacidad de diálogo, que ha demostrado que sabe ganar y que sabe cobrar también, porque lo ha hecho ya en reiteradas ocasiones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que el papel nuestro, el papel de los ciudadanos, no es rodear a estos actores y actuar como una suerte de coro
¿no? de advenedizos, como una especie de tropa de cheerleaders, asusándolos para que se enfrenten, para que uno le diga intemperante o sectaria a la otra y que la otra no le diga traidor y no sé qué cosa al otro. No vale. Esta no es la hora de ese tipo de situaciones. Esta es la hora de que el liderazgo democrático llegue a acuerdos. Acuerdos muy importantes que le den una salida política a la crisis. Lo dije hoy en una cordial conversación que tuve con el periodista zuliano Juan Carlos Fernández, lo repito ahora con ustedes. Bueno, qué bueno que vino el representante del Reino de Noruega a nuestro país, este actor institucional, este actor nacional, internacional, que ha fungido como mediador en buena parte de esta crisis. Qué bueno que vinieron a promover nuevamente el diálogo entre el gobierno y la oposición. Ojalá se pudiera también que este actor destacado, este mediador destacado, pudiera promover un diálogo dentro de la misma oposición, porque, por cierto, buena falta que nos hace, buena falta que tenemos los demócratas venezolanos de resolver a marcha forzada, con el reloj en contra, la constitución de acuerdos que nos permitan blindar una oferta electoral que sea además factible, no solamente que nos guste, sino que sea factible, que se pueda votar por ella, que no solamente pueda ponerse su nombre en un afiche o en una pancarta, sino que pueda aparecer en la máquina de votación el próximo 28 de julio. En primer lugar eso. En segundo lugar, que esa oferta electoral tenga la capacidad de unir a toda la oposición y de atraer el sector blando, las bases blandas del chavismo, que hoy, por cierto, están muy disgustadas con el gobierno de Maduro. En tercer lugar, que sea capaz de ganar y de ejercer el gobierno. Y eso pasa por tener una capacidad de articulación, de diálogo, de construcción de acuerdos. No olvidemos ninguno de nosotros que seguramente el escenario más probable hoy, si hay elecciones, incluso estas elecciones, que no son competitivas, que no son equitativas, que no son justas, si hay elecciones, incluso en estas condiciones, lo más probable es que gane el candidato de la oposición, si es el candidato unitario de la oposición, por supuesto. Pero si ganamos, pasarán 6 meses antes de la toma de posesión, y cuando se produzca la toma de posesión va a ser ante una Asamblea Nacional de inmensa mayoría oficialista, ¿no? Y va a ser en presencia de un alto mando militar que en su inmensa mayoría estará integrado por oficiales de esos que se lo pasan diciendo que la Fuerza Armada Nacional es profundamente antiimperialista, revolucionaria y chavista. Y tendremos todavía un Tribunal Supremo de Justicia que, como se ha caracterizado por emitir sentencias que en un 100% de los casos benefician a los planteamientos que ha hecho el gobierno primero de Chávez y luego de Maduro. Esa es la realidad. Entonces, el gobernante electo, el gobernante democrático electo el próximo 28 de julio tendrá que ser una persona que, repito, sea capaz de articular con esas realidades para irlas modificando de manera progresiva. Y eso es lo que se llama transición. Aquí hay mucha gente que habla de transición, pero luego sigue conversando como que si estuviéramos hablando de caída y mesa limpia, como si estuviéramos hablando de tabla rasa. No, chicos, no estamos hablando de tabla rasa ni de caída y mesa limpia. No estamos hablando del cuento aquel de que el que gana lo gana todo. No. Estamos hablando de una situación institucional muy compleja, donde el pueblo que quiere cambio es una amplia mayoría, pero que también amplia mayoría de los espacios institucionales están copados, están secuestrados por lo que desde ya podemos empezar a llamar el gobierno saliente. Esa es la realidad. Entonces, ojalá que esta reflexión llegue exactamente a donde tiene que llegar. Les leía una nota publicada hoy en el diario Tal Cual, y el diario Tal Cual está hoy de aniversario. El diario Tal Cual cumple hoy 24 años. No es poco decir eso.
Cumplir casi un cuarto de siglo para un medio de comunicación siempre es una noticia importante, pero que sea un medio de comunicación tan crítico como lo es Tal Cual, fundado por el muy recordado Teodoro Pekov, y que estemos hablando además de estos 24 años justamente cuando han desaparecido tantos medios, cuando han sido comprados por dineros extraños y por manos desconocidas otros tantos medios, cuando tantos periódicos han desaparecido, tantas radios han sido cerradas, que en estos 24 años Tal Cual se haya mantenido es realmente toda una hazaña. Yo quiero hoy rendir homenaje no solamente a la memoria de Teodoro Pekov, fundador de Tal Cual, sino además a esa gran cantidad de periodistas, de jóvenes periodistas que han mantenido vivo el legado de Teodoro Pekov y han mantenido vivo ese proyecto editorial que es Tal Cual. Voy a colocarles de inmediato una entrevista que de manera exclusiva nos dio Víctor Amaya, editor jefe de Tal Cual, a propósito de este aniversario. Escuchemos. Hola Chugo, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia y contigo aquí en el espacio sobre nuestro aniversario, en Tal Cual estamos cumpliendo 24 años. El 3 de abril del año 2000 salió aquella primera edición que la portada decía Hola Hugo, ¿no? Que era el primer editorial con el que Teodoro Pekov, nuestro fundador, presentó el proyecto Tal Cual, lo puso a circular en la calle como un aporte a la discusión pública o a la discusión de los asuntos públicos y también como una defensa del propio ejercicio de la libertad de expresión. Era un periódico, y lo ha sido hasta ahora, pero en ese momento era un periódico que rompió mucho los esquemas de la prensa escrita en aquel momento, porque siempre tuvo como prioridad en la portada la propia palabra de Teodoro, el propio editorial de Teodoro, que iba de lunes a jueves en la primera plana y los viernes con el editorial que escribía Laureano Márquez en papel. Y bueno, aquello sin duda creo que impactó en la opinión pública y al propio gobierno, ¿no? Recordemos que Teodoro venía de un despido de Diario El Mundo, porque Hugo Chávez había ordenado su salida luego de un editorial o de varios editoriales que le parecieron incómodos. Teodoro estuvo apenas 8 meses al frente del Mundo, que era vespertino, y después entonces fundó Tal Cual. Y bueno, han sido 24 años de consolidar un proyecto, de avanzar, de incorporar cada vez más y mejores periodistas, de ocuparnos con mayor profundidad de los asuntos del día a día, no sin sus problemas, por supuesto, ¿no? Problemas de todo tipo. Pudiéramos recordar en estos 24 años, Tal Cual, vamos a recordarlo como en 3 áreas, ¿no? Lo que tiene que ver con innovación, lo que tiene que ver con problemas y lo que tiene que ver también con evolución. Y vamos a empezar por la parte de los problemas. Tal Cual fue un medio, o es un medio, que ha sido señalado desde el poder por haber tenido supuestamente esas posiciones tan tomadas que pasaron a marcar una suerte de exclusión por parte de la vocería oficial. Ha pasado muchísimas veces a quienes hemos estado en Tal Cual como reporteros en cualquier capacidad. Mire, una entrevista, pero para Tal Cual, no, el periódico de Teodoro no. Eso pasaba con Teodoro vivo y sin Teodoro vivo. Es muy curioso. Pero luego también Tal Cual no solamente fue objeto de censura cuando en aquel momento, se acordarán tus oyentes y tú mismo, que el Nacional publicó una foto de la morgue de Bellmonte por dentro, una foto bastante dantesca, y aquello generó una retaliación judicial al Diario Nacional, y apenas al día siguiente, viendo el impacto de censura que había tenido el Nacional en ese momento, pues evidentemente Teodoro pidió, bueno, vamos a replicar la portada, esa fotografía en nuestra portada, como un gesto de solidaridad, pero también como un gesto de desafío y de compromiso con la libertad de publicación, con la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de publicación. Es importante que lo tengamos en el radar.
Eso por una parte. Por otra parte, también recordarán que tal cual fue objeto de una demanda un poco absurda, pero fue una demanda por un artículo de opinión humorístico que hizo Laureano Márquez, mencionando a la hija del entonces presidente Chávez, y aquello generó una multa millonaria que se pagó con un potazo que se organizó entre los lectores. Eso fue en el año 2007 y en el año 2006, entre el 2006 y 2007, y eso pudiera ser al día de hoy considerado el primer caso de crowdfunding de un medio en Venezuela, y ahí ya entramos en la parte de innovación. Pero también hemos tenido una empresa periodística, una iniciativa periodística que ha tenido que superar, intentos de bloqueo de nuestro sitio web, intentos de ataque o ataques a nuestro sitio web que han tumbado la página, la decisión de dejar de circular en papel por las trabas oficiales a la procura de papel prensa, de papel periódico para poder imprimir, y se tomó una decisión entonces de pasar a semanario primero y después de convertirnos totalmente en una plataforma online que sin embargo, claro, tiene sus características buenas, que hablan de innovación y hablan de evolución y hablan de todo aquello y de nuevos modos de consumo digital, pero también es verdad que en este país eso ha dejado unos desiertos informativos importantes, gente que no tiene la oportunidad de tener un periódico en la mano, de relacionarse con la noticia en ese formato que sigue siendo valioso, importante, y que ojalá también lo tuviéramos. Todas esas trabas lo que han hecho de tal cual es un medio en constante evolución e innovación, no solamente desde el principio, cuando Teodoro grababa sus editoriales en audio y los subían a la página web, a la primera página web que tuvo tal cual hace 24 años, y lo que hoy en día se llama un podcast, ¿no? En aquel momento no existía la palabra, pero eso era un podcast en términos técnicos estrictos. Entonces también ahí ya se hablaba, ya se notaba ese deseo de innovar que tenía aquel tal cual, que sigue siendo parte de los principios y de las líneas que mantienen al tal cual de hoy. Hoy en día tal cual es una redacción, con un puñado de buenos periodistas, son una redacción relativamente grande en comparación con otros medios digitales venezolanos, que se ocupa de muchas fuentes, que hace un trabajo de profundidad, o sea, hace un trabajo de noticia diaria, del día a día, ¿no? Pero también hace reportajes, también tiene una apuesta diaria de agenda propia cada mañana y una publicación de un trabajo un poco más en profundidad, y asimismo desarrolla investigaciones de largo aliento, entrevistas más a fondo, contenidos para redes sociales aprovechando distintos formatos. Es decir, es una marca hoy en día tal cual, donde buscamos hacer periodismo en todas sus aristas con un alcance que sea siempre más expansivo y que aproveche todas las herramientas que nos da, por supuesto, la experiencia, pero también la tecnología y también las propias ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Nosotros decimos en un editorial que publicamos esta mañana que tal cual no está exento de cicatrices. Es un medio que tiene cicatrices, por supuesto, de persecuciones, de intentos de cerrarlo, de intentos de mordaza, de amenazas, de muchas cosas, ¿no? Y de la propia lucha económica que la propia crisis económica, la propia estrechez del contexto venezolano que no deja de afectar no solo a esta, sino a cualquier empresa periodística, cualquier iniciativa, cualquier redacción periodística, entre compañeros que se fueron del país, y redacciones que se fueron vaciando, y talentos que lamentablemente se perdieron por esa razón, pero que eso lo que ha hecho es, sí, nos deja cicatrices, sin duda, pero esas cicatrices las aprovechamos como enseñanzas, como aprendizajes, para no descansar, para no parar y para seguir con ese compromiso que es hacer periodismo pero periodismo del necesario también en un país que necesita cada vez mejor periodismo, y que cada vez está más expuesto a desinformación, a propaganda, a silencios, a ausencia de sitios donde informarse, plataformas donde enterarse de las cosas que están pasando. Yo siempre digo que una sociedad mejor informada es capaz de tomar mejores decisiones. Entonces el rol del periodismo, y en eso nos comprometemos desde tal cual siempre, es brindarle a las audiencias los elementos de certeza de lo que está ocurriendo, para que finalmente eso se traduzca en las visiones que pueda tener cada quien
de la realidad, pero también lo hacemos planteando posiciones, es decir, tal cual como lo dicen los principios editoriales, y eso lo tenemos publicado en nuestro sitio web. Digamos, es abierto, es transparente nuestra audiencia. Somos un periódico de posiciones, un periódico que defiende la pluralidad democrática, somos un periódico que no se pliega a facciones políticas ni a partidismos, desde esas posiciones hacemos un periodismo comprometido con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y, de nuevo insisto, con la libertad de publicación. Comprometido con la libertad de expresión, comprometido con la libertad de prensa, con la libertad de publicación. Es la palabra de Víctor Amaya, editor jefe del diario Tal Cual. Hoy cumple el diario Tal Cual 24 años. Yo no puedo dejar de expresar mi palabra, en primer lugar, de respeto a la memoria del inspirador de ese proyecto editorial, Teodoro Pekov, uno de los políticos, uno de los ciudadanos más valientes que yo he conocido. Y fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, quizás el gran mérito histórico de Pekov como pensador y como hombre de acción es haber sido capaz justamente de rectificar, de comprender cuando había transitado un camino equivocado, cómo reconocer su error, cómo entonces enmendar su error y convertir toda su acción y todo su pensamiento en una nueva praxis y una nueva propuesta de carácter claramente democrático para toda Venezuela. Eso fue Teodoro Pekov, y yo creo que independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con todas sus ejecutorias, ese reconocimiento a su honestidad intelectual, a su valentía, a su coraje cívico, creo que está más allá de toda duda. Y también, por supuesto, reconocer a estas nuevas generaciones de jóvenes que asumieron el testigo y dieron continuidad a Tal Cual como proyecto editorial. 24 años cumple Tal Cual. Hace 24 años quien nos hablaba, Víctor Amaya, era un jovencito adolescente prácticamente. Por eso me parece tan interesante, tan hermoso todo ese proceso de renovación y continuidad. Bueno, todo esto ocurrió hoy a propósito del tema de la política, del tema de la dinámica de la crisis política venezolana. No puedo cerrar este primer segmento del programa sin hacer referencia a lo que ha venido ocurriendo en la Asamblea Nacional. Ayer lo planteamos, hoy lo planteamos en la entrevista que le hicimos al doctor Ali Daniels sobre esa barbaridad que es el llamado proyecto de ley contra el fascismo, presentado ayer y aprobado en primera discusión sin haber leído el bendito proyecto aprobado en la Asamblea Nacional. Quiero comentar para ustedes lo que nos dicen los colegas de Contrapunto.com. Entrevistaron a Óscar Figuera. Óscar Figuera es el secretario general del Partido Comunista, él es diputado, el único diputado que sacó el Partido Comunista. Él dice lo siguiente: solicité la palabra y me la negaron, violando el reglamento interior de debates. Él solicitó la palabra para oponerse al proyecto contra el fascismo. Dice así, Óscar Figuera denunció que solicitó el derecho de palabra al diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, inmediatamente después de que él le concediera la palabra al diputado Diosdado Cabello para hacer la presentación formal del proyecto de ley. Obvió mi solicitud violando el reglamento interior y de debate. Para que no existiese dudas respecto a si me veía u oía, me levanté y coloqué frente a la junta directiva presidida por el diputado Jorge Rodríguez y pedí la palabra en voz alta y audible para toda la audiencia presente en el recinto, afirmó el parlamentario. Asimismo agregó que luego de la intervención de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional le cedió la palabra al diputado Luis Parra y posteriormente a una diputada del PSUV, después sin tener en cuenta mi solicitud de palabra, como si la misma no se hubiese presentado. El diputado Jorge Rodríguez cerró el debate y pasó a votar.
El proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares se aprobó por mayoría, no por unanimidad. Así dejó constancia. Finalizada la votación, anuncié a viva voz nuestra abstención, destacó. Bueno, eso ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Hoy ocurrió también la proclamación por parte del señor Mauro Moros de la ley de defensa de la Guayana Esequiba, y nuevamente insistió, más que en la defensa de Guayana Esequiba, en las amenazas contra sus competidores internos, el señor Mauro Moros, diciendo que todo aquel que apoyara a Guyana no podía ejercer cargos públicos. Pretende olvidar el señor Mauro Moros que quienes estuvieron apoyando no solamente a Guyana, sino a los aliados del CARICOM, a los aliados de Guyana en el CARICOM, fueron ellos. Fue el gobierno, primero del señor Chávez, del cual Maduro fue canciller durante 6 años, y el mismo gobierno del señor Mauro Moros. Cuando son las 8:31 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Rumbo electoral. De 10 a 12 del mediodía. Comentarios, análisis, perspectivas y todo el acontecer político nacional. Con la conducción de Elsa Siciliano, Mario Villegas y Chuo Torrealba. Recuerden, martes y jueves. Rumbo electoral de 10 a 12 del mediodía. Y a través de Instagram y TikTok, @Radio Rumbos 670 AM. Rumbo electoral. Por Radio Rumbo 670 AM. ¡Gigante! Son las 8:33 minutos. Publicidad. Atención, mucha. Vamos a tocar ahora un tema que tiene que ver, de Gray Marichales. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gran abrazo, dirigente sindical de los de verdad, allá desde la zona de Hierro. Mi abrazo, mi respeto. Hablando de trabajadores de la zona del Hierro, vamos a tocar en el próximo segmento del programa el tema del informe sobre el emprendimiento en Venezuela. Un informe que fue develado ayer por la gente de la OCAP. Es la unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema, repito, que es extremadamente importante para todos los venezolanos. Para mí, como ciudadano que trabaja, que lucha, que intenta construir cultura y músculo democrático en los sectores populares, este es un tema muy, muy relevante, porque me habla de lo que es la fibra ética del pueblo venezolano. Me explico. Hemos vivido 25 años muy curiosos desde el punto de vista económico, incluso en los tiempos en que había aquí una importante cantidad
de dinero, una gran abundancia de divisas, no solamente por los altos precios internacionales del petróleo, sino también por la afluencia de dólares por vía de préstamos internacionales. Recordemos que el gobierno de Chávez no solamente dilapidó una inmensa cantidad de dinero durante la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Fueron prácticamente 10, 12 años de altísimos precios del petróleo, por encima de los $100 el barril. Bueno, incluso en ese tiempo ocurrieron cosas extrañas, porque habiendo mucho dinero en Venezuela, el gobierno desarrolló una política económica que contribuyó a que las empresas cerraran, a que las empresas quebraran, a que las empresas tuvieran que irse del país. Luego, cuando los precios internacionales del petróleo se vinieron abajo, y cuando no habían reservas internacionales en nuestro país para sostener el ritmo de vida que se tenía antes, bueno, cuando todo se derrumbó, como dice la canción, bueno, mucho menos el empleo privado se contrajo violentamente y el empleo público perdió sentido. Entonces, los salarios del empleo público son tan malos, son tan bajos, que prácticamente a veces no alcanzan ni siquiera para que ese empleado público pague el pasaje para llegar a su sitio de trabajo. Por eso en muchas dependencias y en el sector educativo, por ejemplo, han optado por unos horarios extraños. El trabajador va 2 o 3 veces a la semana porque sencillamente no le alcanza el sueldo para más. Frente a una situación como esa, ante la contracción del empleo privado y ante la desaparición de la importancia del sentido mismo del empleo público, la respuesta masiva del ciudadano venezolano no fue ni acogerse pasivamente a los programas de manipulación económica del Estado, ni asociarse a lo que los expertos llaman los circuitos de sobrevivencia económica asociados al AMPA. No. La respuesta masiva del ciudadano ha sido buscar su propio empleo, construir su propio empleo, ha sido el emprendimiento. Venezuela es uno de los países en el mundo con mayor tasa de emprendimiento. Sin embargo, esa disposición del venezolano a construir su propio empleo no se ha visto facilitada ni por las condiciones económicas del país, ni por las condiciones legales del país, ni por las posibilidades educativas del ciudadano. Es decir, el ciudadano puede tener ganas de emprender, pero no tiene los recursos de información ni de formación necesarios para emprender con éxito. Eso lo reveló, lo ratificó un estudio que fue hecho público el día de ayer por la Universidad Católica Andrés Bello y el IESA, que con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Banco Mercantil y la consultora EI Venezuela, presentaron los resultados del Monitor Global de Emprendimiento Venezuela 2022-2023. Importantes hallazgos, nos dicen acá. El 91% de los emprendimientos en el país surgen por necesidad de subsistencia. Por ejemplo, nos dicen también que hay unos casi 5 millones de personas que califican como emprendedores, 65% de los cuales dijo no temer al fracaso. Sin embargo, un altísimo porcentaje de ellos tienden precisamente a fracasar al tener varios problemas, principalmente la falta de mecanismos de financiamiento. Para que nos hable de estos hallazgos y de la perspectiva que los mismos señalan, tenemos en línea al doctor Luis Lauriño. El doctor Luis Lauriño es profesor de la UCAP, investigador de la UCAP, y es una de las personas que estuvo involucrada directamente en el procesamiento y exposición de esta data. Profesor Lauriño, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia lo que en su criterio son los principales hallazgos de esta investigación y sobre todo qué perspectivas señalan ante un país que como el nuestro tiene una situación económica como la que ya conocemos. Buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Y bueno, yo abrumado con
perfecta presentación que acabas de hacer. Prácticamente me quedo yo sin trabajo en este momento. Mira, bueno, no, fíjate, ciertamente ayer se presentaron los resultados del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que es el monitor de emprendimiento global. Es un estudio que se hace en esta oportunidad en 46 países, el año pasado en 56 países, y este estudio en Venezuela presenta los hallazgos de 2022 y 2023, ¿no? Tú mencionabas algunos de los hallazgos más importantes, ¿no? Repaso sencillamente. Fíjate, uno de los más importantes es que, bueno, desde luego la tasa de emprendimiento subió en razón de 9 puntos porcentuales. Esto es una variación significativa y un poco para entender la significación de esta variación, tenemos que entender también que hay una correlación estrecha entre el desempeño económico de un país por un lado y la necesidad de emprendimiento. El 91% de 4,7 millones de personas emprendiendo, ese 91% declaró tener la intención de emprender por necesidad, básicamente. Y esa necesidad la explicabas muy bien tú en este momento. Bueno, o por un lado no tengo un trabajo formal, o por el otro lado tengo el trabajo formal, pero me es insuficiente el salario. Estamos hablando de empleos precarios, estamos hablando de un salario insuficiente. Por ejemplo, ese salario pasó para el momento del levantamiento de la última información, que fue junio-julio de 2023, ya tenía varios meses, digamos, de un estancamiento real del salario. Y desde luego, bueno, en términos muy sencillos, el dinero no te alcanza, tienes que buscar alternativas. Como bien dices tú, pues, la buena noticia es que la alternativa que se busca la gente no es la alternativa ilegal, es la alternativa, pues, legal en términos, digamos, éticos, ¿no? La gente no salió a la calle a robar ni a destruir. La gente, bueno, busca las maneras de traer el dinero a la casa del instante. Ciertamente hay un contexto que dificulta las cosas. Decía, bueno, hay una relación estrecha, comprobada científicamente, entre el desempeño económico de un país y la necesidad de emprender. Bueno, lastimosamente el contexto venezolano no es el mejor, no es el que más ayuda. Hay una serie de elementos que juegan su papel al momento de que un emprendimiento no solamente nazca, sino que luego se hace exitoso, ¿no? Estamos hablando de una empresa consolidada, por ejemplo, a partir de los 3 años y medio. Entonces, ese 91% que está emprendiendo por necesidad, 73% aproximadamente son emprendimientos en etapa naciente. Entonces, cuando comparamos nosotros por etapas, esta primera etapa en donde hay 73% de emprendimientos nacientes, lo que se esperaría es que ciertamente por diferentes razones que son comunes en cualquier economía, hay una mortalidad de ese emprendimiento. El problema es que en Venezuela esa mortalidad es extremadamente alta, ¿no? Entonces, los que pasan a la siguiente etapa, que es donde ya está consolidado el negocio a partir de los 3 años y medio, como te decía, se espera que este negocio comience a captar personal, a contratar personal, a generar empleo, a pagar impuestos, a crecer, a aportar valor, a generar innovación, y desde luego que hay una altísima mortalidad del emprendimiento naciente que no se mantiene por diferentes razones, básicamente contextuales, y se hace un emprendimiento consolidado, pues desde luego que le aporta a la economía no es el más óptimo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado vemos que que los elementos de contexto son varios, ¿no? Tú mencionabas uno que es muy importante, el tema del financiamiento, pero no es el único. Sin embargo, con el tema del financiamiento, pues desde luego es una razón fundamental para que el emprendimiento no pueda tener, digamos, una vida un poco más larga o deseable, ¿no? Sabemos que el tamaño de la banca se redujo, las condiciones económicas, el deterioro de las condiciones económicas del país es estructural, de manera que la banca no podía escapar, el tamaño de la banca se redujo de manera, digamos, extraordinaria,
y desde luego la banca no tiene la capacidad para financiar y además tampoco es un tipo de banca del cual estamos hablando. Los emprendimientos por lo general están asociados a capital de riesgo. Por otra parte, en Venezuela entonces no existe una cultura consolidada, son muy pocas las organizaciones que se dedican, prácticamente nulas las que se dedican a financiar emprendimientos, porque el emprendimiento siempre tiene, digamos, un componente de riesgo muy alto, ¿no? Por otro lado está, bueno, todo el tema de formación, y el tema de formación, por mucho esfuerzo que se puedan hacer en las instituciones educativas, con donaciones, bueno, con grandes esfuerzos de un montón de gente alrededor para bajar los costos de este tipo de formación, siguen siendo costos pues que para muchos emprendedores no son accesibles, no pueden formarse. Sin embargo, me preguntabas por los hallazgos y hay uno que yo creo que vale la pena destacar y que se repite en el año 2022 y en el año 2023, que es la alta formación del emprendedor por necesidad, ¿no? El emprendedor por necesidad, digamos que normalmente tiene una muy baja calificación y esa baja calificación le dificulta poder pasar a etapas, digamos, más deseables del emprendimiento consolidado. Entonces no crecen de esta pequeña escala en la que se encuentran o, digamos, no pasan del autoempleo, ¿no? El emprendedor venezolano por necesidad es un emprendedor que tiene estudios de segundo y hasta de tercer nivel, es un emprendedor con una alta calificación, el emprendedor naciente, ¿no? Por otro lado, lo otro que podríamos destacar es la participación de la mujer. La participación de la mujer es alta en los negocios nacientes. Recordemos que el estudio del GEM estudia el emprendimiento en un proceso, digamos, de negocio, empezando por ese emprendimiento naciente y llegando hasta el emprendimiento consolidado de 3 años y medio en adelante, ¿no? Pero en esta primera fase, digamos, de emprendimiento naciente, que nosotros técnicamente llamamos la TEA, que es, digamos, el emprendedor inicial, la participación de las mujeres es mayor que la del hombre. No así cuando ya estamos hablando de empresas consolidadas. En las empresas consolidadas, sí, ciertamente, el hombre es el que tiene, y mal no recuerdo la cifra exacta, 68% de participación en estos negocios. Es decir, el dueño de estos negocios básicamente son hombres, ¿no? Entonces, esto es otro hallazgo importante. El otro que valdría la pena destacar es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso tiene que ver con 2 factores fundamentales. Por un lado, factores externos, riesgos contextuales, etcétera, pero por el otro lado, hay factores internos que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con la idea del negocio, la potencialidad de la idea del negocio, con la valoración que le dé en la sociedad, etcétera, ¿no? En ese sentido, Venezuela no solamente es que ha obtenido un nivel alto, sino que comparativamente estamos entre los países que menos le temen al fracaso. Y con esto lo que quiero decir, en medio de un contexto pues que no es para nada positivo, pero con esto lo que quiero decir es que hay algunos rasgos del emprendimiento y del emprendedor en Venezuela que te permitirían, bueno, desde luego, mejorando determinadas condiciones contextuales que potencian o no el emprendimiento, podrían, desde luego, ser un pilar desde el cual apalancar, ¿no? No partiríamos de una tabula rasa, partiríamos de unas bases, bueno, muy potentes. No consigue tú en cualquier economía pues una tasa de miedo al fracaso tan baja como la que tenemos en Venezuela. Tampoco tenemos emprendedores, así comúnmente en el mundo, emprendedores en esta etapa naciente con un nivel de formación como el que tenemos nosotros en Venezuela. Pero bueno, lo cierto del caso es que, bueno, ciertamente hay 4,7 millones de personas emprendiendo y básicamente están en lo que se ha disparado es este emprendimiento por necesidad y en sus primeras etapas. Es decir, sostener estos emprendimientos es un reto, y un reto que tiene que ver con políticas públicas, con unos estímulos. Por ejemplo, te pongo un dato: el Banco Mundial hasta el año 2020 hizo un estudio que se llama Doing Business. Ese estudio básicamente lo que analiza en 190 economías, en 190 países del mundo, las facilidades para hacer negocios.
Venezuela ocupaba en el año 2020 hasta este año, los estudios del Banco Mundial, ocupaba el puesto 189 de 190. ¿Qué quiere decir esto? Oye, que hay una cantidad de trámites engorrosísimos, que hay una burocracia que no facilita la creación de una empresa, hay unos desestímulos a la creación de una empresa nueva, por un lado, y por el otro lado también los tiempos que toma abrir formalmente una empresa, pues son unos tiempos, inauditos, ¿no? Unos tiempos inaceptables en cualquier parte del mundo. Entonces, con esta serie de estímulos, obviamente lo que tiende la persona, aunque quisiera formalizarse, lo que tiende el emprendedor a hacer es, que te sale mucho menos costoso quedarse en el mundo de la informalidad, ¿no? Esa es otra característica importante del emprendimiento en Venezuela. De manera que, esos diría yo que son los elementos así gruesos que caracterizan. El otro que podría ser de interés también es que el emprendimiento está concentrado básicamente en 2022 y 2023 en servicios y en comercio. Básicamente allí es donde está concentrado, digamos, el esfuerzo emprendedor, ¿no? En los otros sectores es muy bajo, pero en el comercio particularmente es donde está concentrado ese emprendimiento. De manera que esas son, digamos, como las características generales y más importantes de los resultados, de los hallazgos de este estudio que estamos. Desde luego hay otros. Yo invito a tu audiencia a que revise un poquito el informe. Es un informe bastante completo y donde, además hay alguna parte que compara a Venezuela también con el resto del mundo, lo cual es sumamente interesante. Desde luego hay una parte que caracteriza al emprendedor y al emprendimiento venezolano en todo ese ciclo de negocio por etapas, ¿no? Entonces, en líneas generales yo te diría que esas son las características generales que valdría la pena comentar, ¿no? Luis, informo a las personas que se incorporan recién a la transmisión. Estamos conversando con el doctor Luis Lauriño del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, parte del equipo que presentó ayer este informe sobre el GEM, su nombre internacional, un monitoreo sobre la situación del emprendimiento en nuestro país. Nos da noticias, algunas muy buenas. Por ejemplo, el emprendedor venezolano tiene algunos de los niveles de formación más altos de los emprendedores en el mundo, estudios de segundo y hasta de tercer nivel. El emprendedor venezolano no le teme al fracaso, para decirlo en criollo, es un echado para adelante. Tiene una extrema confianza en sí mismo y en la calidad de su esfuerzo. Y en los últimos, en el periodo 2022-2023, la tasa de emprendimiento en nuestro país subió 10 puntos. Tenemos casi 5 millones de venezolanos emprendiendo. Recordemos que casi una tercera parte de la población está fuera del país. Estas 2/3 partes de la población que quedamos en Venezuela, casi 5 millones, 4.7 millones están emprendiendo. O sea, enfrentaron la crisis del empleo, la reducción del empleo privado y la destrucción de la calidad del empleo público, la enfrentaron generando su propio empleo por la vía del emprendimiento. Nos dice el doctor Luis Lauriño, esas son las buenas noticias, una actitud, digamos, ética frente al problema de la necesidad de ingreso. La gente no se fue a la delincuencia, la gente no se resignó a recostarse de los programas de manipulación económica del Estado. Pero sí hay unos elementos, digamos, negativos. Hay una altísima tasa de fracaso de los emprendimientos en nuestro país. Nos dice, hay falta de estímulo y de condiciones institucionales. De hecho, no solamente es que es difícil para el emprendedor formalizarse, sino que lo que estamos viendo, por el contrario, es una altísima tendencia de los establecimientos formales a caer en la informalidad. La presión fiscal es muy grande. Otros factores también son muy importantes que hacen que muchos
establecimientos formales se informalicen. Y está finalmente el tema de la formación. Por estar conversando con un profesor universitario, es decir, con un educador, quiero insistir en este último tema. Luis, me consta por mi trabajo comunitario cómo hay muchísimos emprendedores que se dedican, que emprenden la aventura de emprender porque manejan con excelencia la generación de un producto o de un servicio. O sea, por ejemplo, saben hacer postres, saben hacer tortas, pero no saben construir la red de relaciones con los proveedores, no saben captar clientes y construir fidelidad con el cliente, no saben lo que es el manejo de un fondo de contingencia, no saben lo que es la construcción de una política comercial o algo tan sencillo como la construcción de los precios. ¿De qué manera avanzar en dar respuesta a esos requerimientos que son muy urgentes? Porque ciertamente allí es que se establece la diferencia entre la vida o la muerte de un establecimiento, de un emprendimiento. Absolutamente, es un tema sumamente relevante y además es un tema que nos compete directamente a ambas instituciones que presentamos ayer el informe y a otras también. Estoy hablando del IES, estoy hablando de la Universidad Católica Tres Bellos, ahí podría meter a la Metropolitana, y a otras instituciones educativas que estamos haciendo también un esfuerzo dedicado, concentrado a nuestra naturaleza, concentrado en el tema de formación. Porque ciertamente tú puedes tener todas las ganas del mundo, inclusive puedes tener el capital, pero si no tienes el conocimiento adecuado, más allá de conocer un servicio o de crear un producto, si no tienes unos conocimientos básicos de administración, por ejemplo, de un negocio, si no tienes unos conocimientos básicos de mercadeo de tu producto o tu servicio, si no tienes unos conocimientos básicos de administración, si no tienes unos conocimientos básicos de gestión del talento, si no tienes unos conocimientos básicos elementales para manejar cualquier tipo de empresa del tamaño que sea, desde luego que la cosa se te pone muy cuesta arriba. Y si encima a ese factor, digamos, de formación o educativo, le añades los problemas contextuales que hay en el país, entonces más cuesta arriba todavía, y eso explica en buena medida los niveles de mortandad o de mortalidad que vemos entre estos negocios nacientes y negocios consolidados, ¿no? Hay varias buenas noticias allí, creo yo. Fíjate, la directora de CAF ayer anunció públicamente, en eso se ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo, existen unas mesas de trabajo coordinadas desde CAF en donde participan varios actores del sistema, el ecosistema de emprendimiento en Venezuela, y de esta mesa de trabajo que se están analizando diferentes aristas para hacer un planteamiento formal y un planteamiento en donde CAF va a ser un pivot fundamental de apoyo a todos esos planteamientos, a toda esa agenda, digamos, que se va a mostrar públicamente muy pronto. Está incluido el tema de luego de formación. De hecho, CAF es una institución que ha venido, CAF y nosotros financistas, no comerciantes, el concurso y desde hace mucho tiempo atrás, igual, pues, brindando también apoyo. Bueno, estas instituciones, digamos que son soporte de todas, van a ser soporte de todas esas iniciativas que se van a plantear a través de una propuesta hecha a través de esa mesa de trabajo donde participan, como te digo, los actores más importantes del sistema, y desde luego hay una concentración importante en la formación. Y fíjate que en la formación también, cuando le preguntas a los expertos, que tienen una parte, digamos, que corresponde al estudio que se presentó ayer, cuando le preguntas a los expertos te dicen básicamente, mira, la formación ciertamente del venezolano es alta, en cuanto a formación, digamos, de formación profesional, formación vocacional. No lo es tan así, digamos, en la educación, digamos, primaria. ¿Por qué? Bueno, porque en la educación primaria hace falta desarrollar algún tipo de competencias que por los momentos no está presente en este tipo de emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de emprendedor? Bueno, lo que sucede con este tipo de emprendedor es que, bueno,
ha decidido envalentonarse, como tú le dices, ha decidido estarle quitando la vida, cuenta con algunas instituciones como la Universidad Católica, bueno, que atendemos a los diferentes sectores populares que están alrededor. No son pocos los emprendedores que pasan por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Católica, por el IESA pasan unos tantos más y por diferentes instituciones, y ese apoyo se le sigue brindando y se le va a incrementar, inclusive la posibilidad de darles una formación al menor costo, ¿no? Luis. Y en ese esfuerzo están metidas estas instituciones también. Yo recuerdo hace 3 o 4 años atrás, tal vez un poquito más, los esfuerzos que estaba haciendo el PNUD conjuntamente con algunas cámaras, un esfuerzo para formar justamente a los emprendedores de base, a esa parte más chiquitita de la cadena de valor de empresas más grandes o medianas, inclusive, haciendo un esfuerzo importante de formación en todos estos temas que tú mencionabas y que yo recordaba también hace unos segundos, ¿no? Así es, Luis. Quisiera... Hay un tema crítico. Adquirir esas herramientas es fundamental para que el emprendimiento tenga mayores posibilidades de éxito, porque al final el asunto del emprendimiento es que cuando tú consigues una idea, bueno, desde luego es una idea que has considerado entre muchos, por unas razones que tú mismo has razonado, pero pasar de allí a la acción es un tema. Pasar a la acción se ha hecho en Venezuela. El asunto está en que, bueno, este pase a la acción ahora amerita un esfuerzo superior y un esfuerzo que tiene que ver con la calidad. Y esa calidad tiene que ver con formación, definitivamente. Hay, digamos, como una suerte de máxima para muchos jóvenes de que los grandes negocios hoy en día se hacen sencillamente de manera autodidacta, etcétera. Yo no sé de dónde salió eso. Bueno, de pronto no sé, Steve Jobs, el fundador de Apple, pues puede haber sido una persona que no terminó los estudios universitarios, pero eso no quiere decir que no se haya formado. Eso fue una excepción, más no es la regla. Luis, perdona que te interrumpa. Formación para poder emprender exitosamente, y ese emprendimiento exitoso es el que al final aporta valor a la economía, el que al final aporta impuestos, el que al final contrata personas, el que al final genera innovación, el que al final construye el tejido más grueso de cualquier capa económica en cualquier parte del mundo. Así Las es. economías son sólidas no por las grandes empresas, las economías son sólidas porque tienen muchas empresas familiares y muchos emprendimientos sostenibles, muchos emprendimientos sólidos, muchos emprendimientos dinámicos, que se llama técnicamente. Así es. Ahí es donde está el verdadero corazón de las economías más sólidas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tú ves cosas como Alemania. Alemania hizo ya desde hace algún tiempo una reforma educativa integral. No era solamente formar a la gente en estos temas y brindar las herramientas para que sean emprendedores, sean empresarios en estudios de 4 nivel o en estudios de 3 nivel. No. El desarrollo de competencias de niños, desde la educación más elemental hasta la educación de más alto nivel, de 4 nivel, etcétera. El tema educativo formal es importante porque de esto de lo que se trata es de adquirir la mayor cantidad de herramientas posibles para que tu esfuerzo pueda ser de calidad y pasar a una etapa de mucho más valor. Así es. Luis, disculpa que te interrumpa, Luis, se nos acabó el tiempo del programa. Sin embargo, quiero rogarte que tengamos la posibilidad de un nuevo encuentro en los próximos días, porque se nos quedan muchos temas por fuera, entre otros, por ejemplo, el impacto de la tecnología en todo lo que es la dinámica emprendedora, que en algunos casos facilita, por ejemplo, cuando tú montas simplemente tu tienda en Instagram, pero en otros casos desestimula la formalización. Entonces, hay muchos temas que se nos quedan por fuera y ciertamente es todo un banquete poder hablar con alguien que como tú tiene tanta formación, tanta información y pertenece a un equipo tan calificado y a una institución tan prestigiosa como la Universidad Católica Andrés Bello. Un gran abrazo y buenas noches. Muchas gracias y por supuesto la orden.
era Luis Lauriño, el doctor Luis Lauriño, quien nos ha presentado los principales hallazgos del Monitor Global de Emprendimiento Venezuela 2022-2023, resultado de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y el IESA, con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Banco Mercantil y la consultora EI Venezuela. Muchísimas gracias al doctor Luis Lauriño. Nos pasamos unos minutos de la hora, sin embargo creo que valió bien la pena. Pido disculpas a la emisora y bueno, trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar, que sale corriendo porque si no lo deja el ferrocarril para el TUI. Y habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Rumbo Electoral, hablando de la ley esta supuestamente contra el fascismo, que es en realidad una proposición fascistoide, y también hablando sobre las últimas tendencias de los estudios de opinión en nuestro país. A las 10 de la mañana en Rumbo Electoral y a las 8 de la noche acá en La Fuerza es la Unión. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego, hermano. Disculpa.